Yo considero que en la medida en que se derrumbó el bloque socialista que encabezaba la Unión Soviética y al quedar, digamos, en el mundo solamente reinando un sistema de producción como el capitalista, esto derivó entonces en que las grandes potencias delegaran su poder ya no en los estados, sino en ciertas organizaciones supranacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Entonces, estas organizaciones, para ellos lo fundamental es el comercio y la circulación de las mercancías. Y a partir de ahí toman la decisión de que todo lo que se oponga o sea un obstáculo para poder expandir sus políticas a nivel mundial, hay que acabarlo. Y entre esos obstáculos está el movimiento sindical. Entonces, ¿por qué surge el paramilitarismo? El paramilitarismo surge porque obviamente en Colombia hay un conflicto armado que lleva más de 50 años en los que la insurgencia ha intentado cambiar el establecimiento político en este país. Pero también hay que reconocer que ese paramilitarismo empieza a acabar con las organizaciones sindicales en tanto empezaron a llegar las grandes multinacionales a este país. Y esas multinacionales llegaron primero a apoderarse de las empresas más importantes y rentables que había. Por ejemplo, en la década de los 80 había que reconocer que la empresa de telecomunicaciones estatal más importante que había era Telecom. Entonces el Estado toma la decisión de vender a Telecom. ¿Quién presta hoy el servicio de telefonía y telecomunicaciones en todo el país? Multinacionales. Claro, Tigo, Concel, bueno, todas estas multinacionales. Entonces, cuando los sindicatos empiezan a oponerse a la venta de las principales empresas industriales del Estado, entonces vienen los paramilitares, digamos, a hacer una ofensiva contra esos líderes sindicales que se atreven a luchar contra sus multinacionales. También surgen en el momento en el que llegan grandes multinacionales a explotar los recursos naturales de este país, especialmente el petróleo, porque uno ve que la arremetida de los paramilitares contra el movimiento sindical no es contra todos los sindicatos. Hay una característica, y es que los paramilitares han golpeado las organizaciones sindicales que tienen presencia en empresas que son fundamentales en este país. Por ejemplo, las telecomunicaciones, el tema del petróleo, porque los compañeros afiliados a la USO, que es la organización más importante de los petroleros y que recogen los trabajadores de Ecopetrol, han sido víctimas de esa persecución de los paramilitares, porque siempre la USO, más que plantear reivindicaciones de tipo económico para sus trabajadores, estaba pensando mucho más allá y estaba pensando cómo era necesario que los trabajadores lucharan porque el petróleo que se estaba extrayendo de nuestro territorio fuera para disfrute de la población colombiana y no fuera para que se lo llevaran para otro país y todas las ganancias se quedaron allá. Entonces los paramilitares llegan a hacer ese control, a hacer exterminio y a acabar con organizaciones sindicales como un obstáculo para el desarrollo del gran capital en este país. Entonces, ahí sí vive la crisis. ¿Por qué? Porque cada que matan un dirigente sindical, cada que matan un trabajador sindicalizado, el resto de los trabajadores se asustan y nadie quiere exponer su vida. Entonces, los sindicatos cada vez nos vamos quedando con menos trabajadores que hagan causa común en este tipo de lucha. Entonces, por eso el paramilitarismo es un factor fundamental en la crisis que vive el movimiento sindical. Bueno, las diferentes formas de tercerización en el país han servido fundamentalmente para abaratar costos.
ha servido para impedir que los trabajadores se organicen sindicalmente, porque antes de aparecer esas formas tercerizadas, los trabajadores estábamos en grandes centros de producción. Hoy es normal encontrar en una misma empresa diferentes formas de contratación: trabajadores con contrato a término indefinido, trabajadores con contrato a término fijo, trabajadores mediante cooperativas de trabajo asociado, trabajadores mediante outsourcing, ¿cierto? Trabajadores mediante contrato sindical. Entonces son personas que están trabajando para una misma empresa, pero a través de distintas modalidades, y esto lo ha permitido la norma. Entonces la ley 50 del 90 abrió las compuertas para que se empezaran a trabajar mediante las empresas de servicios temporales. Y cada vez que el movimiento sindical da una lucha porque eso se acabe, entonces parcialmente se acaban, pero van surgiendo otras formas de contratación, y todas ellas son legales, porque ninguna de esas formas es ilegal. Cada una de esas formas de tercerizar tiene una ley que lo ampara. ¿Por qué razón? Porque el Congreso de la República tiene representación de los empleadores, y a ellos son los que les conviene que existan esas formas tercerizadas de la prestación del servicio, por los beneficios que tiene, primero económicos y segundo políticos. Políticos, en tanto, no permite que los sindicatos crezcan. Entonces, por ejemplo, en este momento, si un trabajador de una empresa, como en el caso nuestro de Coltabaco, que ha ido creciendo paulatinamente la tercerización, quisiera afiliarse a Sintraintabaco, la ley no se lo permite. ¿Por qué? Porque no es un trabajador que está trabajando para una empresa de transformación de la hoja del tabaco en cigarrillo. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Nosotros tenemos por convención ganada la alimentación, el desayuno, el almuerzo y la comida nos lo brindan dentro de las instalaciones de la empresa, pero las señoras que prestan ese servicio no son trabajadoras de Coltabaco, sino que son trabajadoras de un tercero. Entonces esas señoras no se pueden afiliar a Sintraintabaco. Y así una serie de servicios. Por ejemplo, los vendedores hoy que tiene la empresa no son vendedores con contrato de trabajo directamente de Coltabaco, sino que tienen contrato de trabajo con un tercero, y por esa razón no se pueden afiliar a la organización sindical. ¿Qué significa eso? Que el sindicato no crezca. En una empresa pueden haber muchos trabajadores, pero no todos esos trabajadores se pueden afiliar al sindicato, y cada vez que sale un trabajador con contrato a término indefinido, ese trabajador es reemplazado por una de estas otras figuras tercerizadas del contrato. Entonces también está incidiendo en la crisis del movimiento sindical, en tanto no permite su crecimiento, y por eso cada vez menos trabajadores se afilian a una organización sindical, y el censo que se realiza hoy nos está indicando que de la totalidad de trabajadores colombianos, solamente 4.5% de esos trabajadores está afiliado a un sindicato. ¿Por qué? No es propiamente porque no quieran afiliarse a un sindicato, sino porque no pueden hacerlo y la legislación no se lo permite. Incide notablemente. ¿Por qué? Porque el sindicato pierde su identidad, y el sindicato deja de ser una organización que defiende los derechos de los trabajadores y se convierte en una organización que defiende los derechos de los empleados. Y cuando el empleador crea una organización sindical para ponerla a su servicio, está siendo contrario a los principios que veíamos ahorita, el principio de la autonomía, el principio de la independencia, porque es que los empleadores tienen mucho quien los defienda, mientras que los trabajadores no. Por eso nosotros rechazamos la proliferación de sindicatos, y la proliferación de sindicatos en aquellas empresas donde ya existen sindicatos. Nosotros somos del criterio que en las empresas donde existen sindicatos hay que fortalecerlos, ¿cierto? Y que esos sindicatos cada vez se tienen que hacer más fuertes, porque en la medida en que son fuertes pueden mejorar sus luchas. Pero si en una empresa que ya hay un sindicato consolidado
la empresa va a ser otro, entonces rompe otro de los principios, la unidad de los trabajadores, porque entonces ya unos por temor terminan afiliándose al sindicato que está promoviendo la empresa y se convertirá en un sindicato patronista. Entonces, ¿cómo incide en la crisis? En que hay una cantidad de organizaciones sindicales que desnaturalizaron la esencia del sindicalismo, porque la esencia del sindicalismo no es administrar empresas, la esencia de los sindicatos no es administrar contratos, la esencia de los sindicatos es luchar para mejorar las condiciones de vida. Entonces los sindicatos van haciendo que cada vez la crisis crezca mucho más, la crisis sindical crezca mucho más en este país. Escúchenme esta canción, entiéndame esta razón. Me duele ver a mi padre